lo estaban apoyando y yo Claro. creo que eso hay que felicitarlo, hay Sí, que destacarlo. ha sido exitosa la convocatoria. La Oficina de Turismo de Concepción justamente ha convocado varios tours de diferentes temas y en el caso particular mío es sobre murales y arquitectura y también la Universidad de Concepción. ¿Eso es gestionado por el Cernatur? No, por la Oficina de por la Turismo, Oficina de Turismo. la Oficina de Turismo de Concepción. Ya. Y claro, ayer tuvimos nuestra segunda versión 2019, ya hicimos una a finales de enero, principios de febrero, ya no me acuerdo. Pero fue exitoso, o sea, llegó mucha gente y lo mejor de todo es que se quedó hasta el final. Qué bueno. Porque igual caminamos harto. Sí, pues, Son como 2 horas y media caminando. hartas distancias. Claro, entonces conocimos cosas como la farmacia Maluje, algunas galerías. Y lo más bonito de todo es que la gente le va a dar la mirada y veía cosas maravillosas Oye, de colores, formas. ¿Sabes por qué yo lo quiero destacar? Porque cuando uno compra tour o compra pasajes, siempre te hacen tour por las ciudades, Ah, cuando sí. tú vas a otro lado. Y siempre Sí. privilegian eso las personas, pero no privilegian en sus zonas o cuando vienen a nuestro país de recorrer sectores, de conocer la historia y cuando van al extranjero, lo hacen. No, y más aún con la arquitectura que siempre hemos dicho que están como olvidados, digámoslo, a pesar que está en todas partes, los edificios están en todos lados, pero lo que siempre se termina olvidando o la gente no le ve tal vez el trasfondo histórico o patrimonial que tiene. Así como también están los parques, espacios públicos, también los edificios pueden contar ¿Y historias. cuándo Oye, aventuran pero- los puentes? Es muy buen tema. Eso fíjate. sería bonita, Estaría pero ¿sabes súper qué, lindo. qué ocurre, Luis? Y yo creo que a muchas personas también que ven este espacio, que lo comparten en redes sociales, es que uno viviendo tantos años en la misma ciudad, de repente obvia ciertas cosas por el estar acostumbrado, ¿no es cierto?, a verlas. Y se nos olvida la historia de estas mismas, Sí. entonces estas también fueron forjadoras de la ciudad en la que estamos viviendo. El Claro. tema del día de hoy justamente los puentes. En los Yo lo puentes. cruzo malditamente 4 veces al día. Malditamente. Malditamente, sí. Pero sé que tiene una historia tremenda, Tiene una Luis. historia tremenda, Tú la claro. debes conocer más que nadie desde cuando esto se formó, así que contémosle a la gente Sí, lo que los fue la puentes, construcción. bueno, mucha gente, bueno, Río Biobío, hoy día vamos específicamente a hablar del Biobío, porque igual está el puente en Dalién, hay otros puentecitos más pequeños, en Tomé, en Penco, etc. Pero hoy día no vamos a quedar solamente en el río Biobío. Ese río histórico que siempre fue como la frontera, digamos, ese río tan ancho más encima, no es un río, digamos, como el Mapocho u otro que son un poquito más acotados, este es un río bastante ancho y siempre estuvo esa idea de cruzarlo. ¿Cómo vamos a cruzar hacia el otro lado de la frontera, digamos, desde el tiempo ya de la colonia, de la ocupación española? Pero siempre estuvo la idea de los botes. El Biobío fue navegable en algún momento. Habían vapores que pasaban por el río, botecitos, claro, justamente. En algunos casos simplemente las mercaderías como los leños, las maderas se lanzaban al río y la misma corriente lo llevaba de un lugar a otro. Como pasa en las películas de repente. Oye, mira, qué entretenido. Mira, eso, Esta foto es súper- Hay un plano, mira, hay una señora que Hay va una caminando señora, sí, por en esos estos palos. tablones. Mira, esta foto es de la construcción del puente ferroviario. Nuestro famoso puente ferroviario que Mira, todos los días mucha ahí gente estamos, cruza. es una señora que Es va una caminando señora por que los está posando justamente ahí. Es una foto bastante... Yo no sé si hoy en día nos daría para poder caminar en estos tablones y Oh, posar yo así. podría. No. Pero claro, y este puente se inaugura en 1889, algunos dicen 1888. Es el mismo puente que cada día cruzamos a través del Perdón, ¿cuál es tren, este? puente ferroviario. Ferroviario. El primer puente que se construyó sobre el Biobío. Es un puente bastante importante porque además no fue construido con fines de paseo o digamos de conectividad, transporte público. Fue hecho para el carbón. Estamos hablando de una época en la cual se consolida el carbón de Lota, Schwager, Coronel, Curanilagüe incluso, hasta allá llegaba el Todavía hay en digamos. Curanilagüe. Sí, justamente. Y el puente se construye como una solución para poder conectar Concepción con toda la cuenca del carbón de Curanilagüe. Recién pasado mediados de siglo, este puente se traspasó, digámoslo, a ferrocarriles del Estado. ¿Y esto quién lo hizo? Esto fue todo impulsado por la misma empresa del carbón. Por la empresa del Sí. carbón. Trabajaron Dijiste el ingenieros 89. 1889, sí. 1800. 1889. Y de hecho tiene la singularidad que mide lo mismo del año que se construyó. 1888 metros de ¿Cómo, largo. cómo Claro. mide el...? 1888 metros de largo. Ahora, hay dos excepciones. Algunos dicen 1888, Fernando Campos Harriet en su libro Historia de Concepción dice que es 1889. Hay diferentes variaciones, pero más allá del metro, si un metro más o un metro menos, lo importante es la presencia que este puente tiene y tuvo. Oye. Ahora, esta foto es bien interesante porque estos están todavía estos pilotes y por acá pasa la... Y pasar agua. no, ya no pasa agua acá. Acá pasa la vía, digamos. Ah, claro, la costanera. La costanera, Costanera. justamente. Para que vean cómo también ha ido variando el territorio, justamente. Sí. Los rellenos, en otras partes el río se ha angostado en algunos tramos. Claro. La estructura metálica es súper importante. Estamos hablando de una época en la cual el tema metálico hizo furor. Edificios completos se hacían ensamblados como tipo mecano.
Si ustedes van a Santiago van a ver el Museo Artequín en Quinta Normal, que básicamente es un mecano. Y todos estos edificios igual. Son todos edificios hechos con ensamblaje, la influencia de Gustave Eiffel fue muy Oye, importante. Luis, ¿y por qué veíamos en la foto anterior gente cruzando? Estaban posando yo creo en medio de la construcción. Viendo por la la construcción, por la claro. construcción, claro. Oye, Luis, Muy bonito. el hecho de que esto sea, ¿no es cierto?, estos fierros que estamos viendo como tipo puente mecano. Sí. Tú decías Eiffel, ¿no es cierto?, que tuvo Eiffel, mucha importancia en la mucha idea de influencia. construir estas Ya. tremendas cosas. Y digamos. respecto con los terremotos, ¿esto tiene, digamos, alguna seguridad mayor? ¿Aporta algo distinto? ¿Ha tenido algún problema con todo lo que ha pasado? Bueno, da para pensar considerando que es de 1889 y que pasó el terremoto del 39, 60 y 2010. Claro. ¿No han sufrido modificaciones? Ha sufrido modificaciones, pero más bien mejoras, digámoslo. En algunos casos, cosas menores, se suprimieron las barandas de seguridad, ya que ya no cruza la gente. Antiguamente la gente cruzaba. este puente. ¿Había un barrera espacio? peatonal. Había, claro. Aquí ustedes ven esas rejitas. Esas rejitas ya no existen ya. Mira. La gente podía cruzar porque era el único puente. Sí, Entonces la gente podía cruzar de un lugar a otro. Ah, pero antes tú habías dicho que era navegable. El Biobío era navegable. De hecho, a la par con este puente, aún habían botecitos que cruzaban de un lugar a otro con personas que justamente trasladaban mercaderías o simplemente medio de transporte. Pero también ha tenido mejoras estructurales después de cada terremoto. De hecho, después del 2010 también se reforzó y por eso también sigue en uso y vigente. Ya. Con el Pero nunca se ha biotren. caído un pedazo el No. puente. No, ha sido una cosa realmente... Bien hecha. Claro, y nunca he tenido esos problemas tan grandes. Mira, esta Sí. foto es preciosa, Oh, de qué mediados de linda. la década del 20. Parece auto de juguete, parece. Sí, de hecho, parece un trencito. Aquí ustedes pueden ver un tren ya, con toda la locomotora antigua a vapor y todo el Biobío llenísimo de Oye, agua. qué entretenido ver Un bote, arriba. ahí se ve un botecito de los que les Ver decía. arriba en San Pedro sin nada. San Claro. Pedro totalmente vacío. Es increíble esta fotografía. Y pueden ver la estructura impecable del puente también ya completamente Qué lindo se operativo. ve. Sí, ¿Tenía menos o más agua ahí el río? tenía mucho más agua. Mucho más. Mucho más agua, sí. El Biobío y mucho más ancho también. Estaban los No recortes habían que se- rellenos ilegales todavía por el No lado. había rellenos ilegales todavía. Sí, son ilegales. Sí, es verdad. La arenera. Y claro, y alteran el curso del río, El alteran cauce el del río, lecho, todo el rato. alteran totalmente el paisaje y también la composición del curso de agua. Bueno, el puente ferroviario es sin lugar a dudas un hito en Concepción, sigue estando presente, podemos hablar que es un gran hito ingenieril y no solamente este puente de Concepción, ustedes conocen el viaducto del Mayeco, que no va hacia el sur, también es contemporáneo a esta época, estamos hablando de similar. tremendas infraestructuras, digamos, claro, metálicas y que permanecen hasta el día de hoy. Y que es muy turístico el puente. Y que es muy Sí, pero turístico eso es también. porque tiene más color. Sí. Es que es más corto, pero más profundo. Claro, es mucho más profundo. Usted dice, por ejemplo, el tema del Biobío, que es más profundo. No, El viaducto del Mayeco. Ah, claro, tiene una altura En alto. considerable. En El altura. desafío estructural que tuvieron ahí fue notable. O sea, imagínense hoy en día, cuesta hacer un puente, siempre no es fácil, pero imagínense hace 120, 130 años. No, Era- imagínate aquí también con el río a su máxima expresión, porque hoy día ya no tienen prácticamente nada de Claro. agua. Lo que significaba también la tecnología, Claro. el proceso. No, y es parte también de nuestra historia industrial, y como les decía, este puente no se hizo con fines, digamos, los de... hoy en día podemos hablar de transporte público, qué Sí, sé pues, hoy yo, día pasa pero esto transporte es un público. puente industrial totalmente, o sea, era para el carbón. Claro. Para que vean también el poder que tenía el carbón en esa época. Ah. Incluso la estación de trenes, donde actualmente estaría todo lo de Prat, la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, en Molino, atrás de eso había otra estación llamada Chepe, una estación más chiquita, que era la estación, digamos, directa de este puente. Entonces ahí llegaban, digamos, los cargamentos de carbón y después todo eso se traspasó a ferrocarriles del Estado. Y hoy en día por eso el puente se utiliza por el biotren y sigue siendo también con ese rollo industrial porque aparecen los trenes, digamos, Los madereros. madereros, de celulosa también que atraviesan el Biobío. Pero bueno, es parte también de la... y también después aparecen los trenes turísticos hacia las playas. Que eso también es importante mencionar, que este puente era importantísimo porque después ya se abre el tránsito para ir, por ejemplo, a La Raquete, Claro. a Playa Blanca. Mucha gente en la casa Llegaban a- de... llegaban a Playa Blanca Llegaban en a, tren. claro, justamente, llegaban a Lota en tren. Lo mismo para el otro lado, para Dichat, A se llega. Colcura. Bueno, no hay cosa más bella que el tren costero. O sea, Qué lindo yo me acuerdo que sería. tomé ese tren de recuerdo que hubo hace unos años y era fantástico poder ir en un tren a vapor como el de la foto y poder ver la playa también. A mí las mi familia me boquerías, cuenta, pues, la familia de mi papá fueron protagonistas y viajaban desde Chillán en Dichato en tren, siempre me contaban esas historias. Bueno, el pero tren de pero Chillán qué en bueno Dichato- que esto sigue permanentemente Sí, activo totalmente. y que fue bien hecho a la primera, no quedó al revés. Mira, aquí hay un caballero posando en las vías peatonales que tenía el puente, digámoslo, para cruzar.
caballero muy bien arreglado, se pueden dar cuenta aquí en esta fotografía. Mira, y ni un edificio. Y ni acá un en edificio. Conce. No, Concepción está totalmente... está en plena, digamos, lo apogeo. Estamos hablando de 1890, 1900. Concepción ahí, lo más alto eran las torres de la iglesia. Y si es que habían torres también, porque algunas se construyeron con el centenario. Entonces igual hay un tema de una escala de la ciudad totalmente diferente. Ahora bien, el tren fue muy importante y siguió siéndolo durante todo el siglo XX, hasta el día de hoy claramente, pero después llega el automóvil. Aparecen los camiones y también los carretones que necesitaban de repente transportar cosas, digámoslo, de un punto a otro. Y es por eso entonces que en la década del 30 se crea una comisión, digámoslo, para la construcción de un puente carretero. La construcción de un puente que, por favor, digamos, pueda transportar automóviles, que la gente pueda Por desplazarse favor, de mejor mira forma. el auto que va cruzando. No, Esta y el foto es puente, bellísima. o sea, en ese puente cabían... Aquí se ve un ¿Una vía? automóvil, una Una Ford vía. A, Son dos y vías, esto parece. es un carretón, digamos, un coche tirado por caballos. Aquí estamos viendo de fondo, creo que es Concepción. Esto es ¿no? Concepción, justamente. Acá se ven las fábricas del sector costanera, la población rural de Chile que ya existía en aquel entonces, y todo el perfil, la estación de trenes. con Y su esto entonces torre. lo hizo el Estado. Esto, claro, es que fue un proyecto, digámoslo, en el cual participó el Estado, hubo también ciertas donaciones, tengo entendido, diferentes capitales que se juntaron, y partió en la década del 30. De hecho, ya hay fotos del año 36, 37 en la que se ven ya los pilotes empezando a, digamos, Que a... este Oye, fue Luis. el que se cayó después con el... Este fue el que Sí, se po. cayó. Todos lo ¿Cuánto? conocimos como Puente Viejo. Puente Viejo, claro. Oye, ¿cuánto se demoraban en esa época en hacer las construcciones? Este puente tomó alrededor de, yo diría, 7 u 8 años casi, más o menos. Entre varias tiradas flojas y temas económicos, que sí, que no, qué sé yo. Los pilotes son de hormigón, abajo habían eucaliptos que claramente se petrificaron, siguiendo un formato que habían descubierto en Italia. Y el puente tomó forma y después de 7 u 8 años. Y de hecho lo que traje para mostrar, y esto es como una primicia justamente, Mira, el Diario del Sur. el Diario del Sur del año, no, siempre se me olvida la fecha, el 15 de mayo del 43, cuando se inaugura el puente carretero sobre Así el se río anunció. Biobío. Así se anunció justamente. A ver, ¿se logra ver? Luis, quédate quietito, por favor. Ahí se ve Nuestro espectacular. modelo ahí. Dice, el puente carretero del Biobío. Mira el titular, casi hecho a mano. Sí. Se ve No, muy hay- blanca la foto. Se Qué ve bien. entretenido. Y ahí, claro, publican un poco el tema de las medidas, las distancias. Claro, claro, porque con este puente al fin y al cabo igual se podía conectar la zona de la cuenca del Carbón de mejor manera, no solamente dependiendo del tren, Porque sino San que Pedro ahí no tenía nada. en San Pedro ya habían construcciones. De hecho, por ejemplo, en la parroquia de la Candelaria, que ¿Ah, en en ese serio? tiempo era un santuario principalmente, ya estaba, o sea, estamos hablando... Y San Pedro Viejo, toda la zona de San Pedro Viejo ya estaba también construida. Construida. Y además San Pedro era una tierra de fundos, varios fundos, quintas y cosas de ese tipo. Pero imagino que con esto se Mira, potenció un día vamos a más. hablar de San Pedro cuando no había literalmente Nada. nada, justamente. Hay una foto impresionante donde se ve una casa, donde actualmente está la Villa San Pedro. Mira, para que Una veas casa. dónde está tu Es casa que ahora. funcionó como ciudad dormitorio por harto tiempo mucho para la tiempo, gente claro. que trabajaba también en la cuenca del Carbón. Ahora, este puente hay un personaje muy importante que es Enrique Curti, que fue un ingeniero que trabajó en la construcción de varios puentes, no solamente el puente viejo, sino también el puente Andalien, para poder llegar a Penco y las zonas de Tomé, y al mismo tiempo otros puentecitos que están en Penco y en Tomé también. Pero él es de Concepción, ¿no? Claro, sí, él trabajó en Concepción y fue un personaje muy importante que impulsó, digamos, Y esto el conectado, diseño. digamos, con lo que es ahora Costanera, lo que es casi la llegada a Chacabuco. ¿Y qué es lo que había ahí en ese sector donde conectaba el puente? No, Puente en esa conectaba época? hacia Víctor Lamas, Sí, digamos. pues, Víctor Puente Lamas, Lejos. claro. Hacia Víctor Lamas. Originalmente era, digámoslo, bajaba, descendía hacia Víctor Lamas y después seguía lo que conocemos hoy, digamos, como esa ruta. Después se construye el terraplén por calle Esmeralda, Ah, que- claro, esa subida. esas subiditas justamente que son intervenciones posteriores. Ah, ya. Porque para el terremoto del 60 se cayó una parte de la mitad del puente y se cayó también el acceso por Concepción. Eso cuando está el puente ahí todavía está en funcionamiento o ya estaba cerrado. Estaba en funcionamiento el año 60, en año pleno 60. funcionamiento, claro, el año terremoto del 60. Ahora, lo interesante de esta foto que no se alcanza a ver tan bien es que el puente originalmente no era de hormigón, la parte de abajo, claro, los pilotes,
pero la calzada era de madera. Eran solamente de tablones, estos eran todos tablones juntos y todo esto que ustedes ven es madera. Oye, el miedo, me imagino, de las personas para cruzar en un vehículo ahí o en carretera, en lo que sea, Sí. Porque claro, no había costumbre en esa época de los puentes, hoy día uno se atreve más y qué sé yo. Ah, claro, Pero, claro. pero en esa Las época... primeras veces, claro. Claro, yo no sé si tienen recuerdo de haber cruzado el puente viejo en micro o en auto, No, y era yo no. muy angosto igual, entonces... Eso te iba a decir yo, se ve que es súper angosto, que si bien tiene 2 vías, pero claro, que los autos de la época no eran los mismos autos, o sea, no era una Ford ciento y tanto, Claro, ¿cachai? era un Que apenas cabe, po. Oye, sí, la Era un Ford- caballo con una carreta que no ocupaba Y la mucho Ford A espacio. justamente ahí, y igual fue importantísimo en ese sentido, claro, empezó a aumentar el parque automotor. De hecho, yo una vez vi unos documentos que hablaban de la construcción del puente y hablaban de, por ejemplo, no sé, pues medir camiones de para la época, carretones, bicicletas, entonces estaba todo estandarizado. Oye, ¿y esto estaba estandarizado por pesos también, por ejemplo? Sí, fue calculado completamente para la resistencia de la época, digámoslo, de un camión de la